Nos encontramos ya en la quinta semana de orientación vocacional y esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es la orientación en educación especial, ¿sí? Vamos a estar tomando temas como lo es un poquito de antecedentes de historia de lo que ha sido la orientación y más que nada la educación especial, y posteriormente vamos a estar hablando de lo que serían los modelos de orientación vocacional que existen en la actualidad, ¿sí? Primero que nada, empezamos a hablar de que las necesidades de educación especial, o también conocidas como las NEE, aparecieron cuando la gente o cuando los alumnos empezaron a tener ritmos distintos de aprendizaje, ¿sí? Algunos más acelerados y algunos más minimizados o más lentos. Entonces, por lo tanto, el encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje debía empezar a ponerle un poquito de atención a esto, tomando en cuenta, bueno, ahorita al ratito vamos a estar checando los 4 factores más importantes que se dan en este modelo de educación especial. Pero, por ejemplo, verificar cómo se encuentran los contenidos de la educación especial, los planes y programas de esto, con qué recursos cuentan y cómo recursos y materiales que se van teniendo en esta situación. Y además el contexto que se va teniendo, ¿sí? La educación especial va, como ya les dije, es todo lo que está fuera de la normatividad y vamos a tener distintos modelos, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, necesidades especiales físicas, necesidades especiales cognitivas, necesidades especiales, de hecho ahorita ya están hasta clasificadas las emocionales, ¿sí? Entonces hay que checar estas necesidades especiales y, por ejemplo, aquí nos menciona algunos ejemplos muy comunes, como sería la dislexia, la debilidad visual o auditiva que se van teniendo, como serían los ciegos o sordos o débiles visuales, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esta parte. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que serían los antecedentes. Primero que nada, la educación especial empezó a tomarse desde toda la vida. Bueno, por allá de lo que eran en la antigüedad, ¿sí? En la cual se empezó a manejar como personas, o a las personas que tenían estas fallas, que casi siempre eran físicas y mentales y cognitivas, pues eran un modelo de minusvalía, ¿sí? Minusvalía totalmente. Es una minusvalía física, psíquica y social que se presentaba ampliamente. Entonces, primero se empezó con una concepción demonológica, que esto ustedes ya también lo checaron en psicopatología, porque en cierto momento se toma también como parte de una psicopatología. Una concepción demonológica o mala, maléfica, que la gente nace así o se queda así porque es porque ha sido mala o porque es una maldición para su familia. Entonces, por lo tanto, habla de situaciones culturales muy fuertes, como sería la miseria, la maldad, y cómo se estuvo manejando, por ejemplo, aquí nos habla de que tenía un origen profético, diabólico y mítico. Cualquier persona cualquier familia que tenía, por ejemplo, un hijo con retraso mental, pues ya era señalada. Una persona que tuviera algún hijo con alguna discapacidad como parálisis cerebral infantil, también era muy señalada. Entonces era importante que se tomara en cuenta, pero sin embargo estas personas, no sé si ustedes han visto, pero antes de los 70 estas personas se tenían amarradas o se tenían aisladas de la sociedad, ¿sí? Dice, en esta parte pues era parte de ella. Dice, y por otro lado el abandono y el desprestigio, aniquilación del débil, minusválido o deficiente. Totalmente, que les digo, era o los romanos y los griegos tiraban a la basura a la gente minusválida porque no eran servibles para nada, ni para la sociedad ni para la familia. Entonces era muy feo, ¿sí? En esta parte, así es que por eso se empezaron a tomar
y las familias, bueno, posteriormente pues las familias los recluían, los encerraban, no les daban lugar a lo que era la educación para nada. Un tercer punto en esta historia nos habla de que hay varios enfoques, el enfoque más científico y natural nos habla de cómo las patologías médicos importantes empezaron a tomar en cuenta esta situación, como fue Hipócrates, como fue Asclepíades, Galeno, Paracelso. Todos ellos empezaron desde lo que fue la psiquiatría, porque recuerden que antes no estaba separada lo que era la educación especial con lo que era la psicopatología. Entonces a todos se les tomaba o se les manejaba de la misma manera. Así podían tener una persona con retraso mental incluida en un psiquiátrico como una persona con una esquizofrenia, ¿sí? Entonces era muy complicado esta parte. Entonces, posteriormente nos hablan de lo que es la Edad Media. Aquí, esta parte diabólica o maliciosa que se hablaba continúa acá, ¿sí? Pero ya le dieron el dote o el mote de que era un pecado. La familia o el que tenía un hijo, sobre todo las mujeres, ¿sí? Sobre todo las mujeres que tenían un hijo con alguna discapacidad, era una mujer maldita, era una mujer que estaba siendo castigada por un Dios en el cual pues algo habría hecho, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se manejaba esta parte. Pero aquí sí se le empezó a dar un poquito de ayuda disque humana, ¿sí? Y digo disque humana porque ustedes saben que la iglesia y todo lo que era el clero en esa época era bastante agresivo, ¿sí? Golpes, maltrato, baño con agua fría, etcétera, a todas las personas que tenían alguna problemática, ¿sí? Alguna problemática, cualquier enfermedad que fuera, ¿sí? Entonces dice, ayudar al minusválido a acercar a Dios. O sea, se la pasaban rezando, se la pasaban manejando lo que era ayuda asistencial, que todavía a algunos lugares se dan de esa manera, pero pues ya se ha quitado mucho lo que sería la parte de esos rituales tan fuertes y tan agresivos, ¿sí? Yo nada más les podría comentar que la primera vez que fui a un psiquiátrico, que fue ya hace más de 30 años, no como 30 años, ¿sí? Llegamos a ver todavía ese maltrato en las personas, ¿sí? Entonces, es importante que chequemos. Y bueno, aquí nos habla también de que la primera parte que se hizo posible en la educación especial en la Edad Media fue a los sordomudos, porque parecían personas muy normalitas, pero nada más no escuchaban y no podían hablar, ¿sí? Entonces en esa situación se le dio un poquito más de apertura, ¿sí? No tenían malformaciones físicas, no tenían nada y se podían sostener a sí mismos. Entonces ahí tenemos esto. También dice, iniciativas parecidas pueden citarse en los casos de los ciegos, que empezaron más o menos en 1651, que ya fue en una época mayor en el siglo pasado. Empezaron a crear lo que serían las primeras tablillas para poder enseñar a escribir a los invidentes, que era el código para invidentes, el código Morse, el código que se va dando, y esas tablillas, esos puntitos que ahora los tenemos hasta en las computadoras o esos en los teléfonos, empezamos desde ahí, ¿sí? ¿Con quién? Con George Phillips Harrison, ¿sí? Posteriormente también se hablaron de lo que sería la relieve para las personas totalmente ciegas, y aquí ya empezó un poquito lo que fue el modelo humanista. Este modelo humanista en donde se respetaba o se creía reivindicar a la gente por la situación de su personalidad, ¿sí? Ya no se les pegaba, pero ya de una manera menos agresiva, y empezaban a manejar lo que sería las ayudas un poquito más acerca de lo que era la discapacidad o los problemas de necesidades especiales. Ahí teníamos lo que eran las grandes, se empezaron a crear los primeros hospitales, asilos y cofradías en donde se guardaban a la gente con estas características, ¿sí? Ahí vienen
una aportación importante que hizo la Reforma Católica, que la mayoría de los conventos tenía para ayudar a este tipo de educación y de personas, ¿sí? Eran más humanistas, eran más sociales y demás. Entonces, posteriormente, bueno, aquí surge todo lo que es el humanismo, surge lo que sería la situación de la ayuda y la filosofía. Más adelante se habla de lo que se empieza el tratamiento médico-pedagógico, en el cual nos consideramos lo que sería la situación de empezar a dar terapias pedagógicas y ayudas a niños con algunas limitaciones tanto sensoriales como motoras, y aquí empezaban lo que era la parte de la estimulación o lo que nosotros tenemos como serían las técnicas para modificar conductas de cierta manera, ¿sí? Entonces aquí empiezan las escuelas, para el siglo XX empezaron a proliferar las escuelas especiales o de educación especial, en el cual se generó para los sordos. Los primeros que empezaron fueron para los sordos, para los ciegos y para los de parálisis cerebral, ¿sí? Entonces, posteriormente pues ya se manejó el síndrome de Down y los problemas de aprendizaje. Y ahorita les digo que ya están incluyendo hasta los problemas emocionales, ¿sí? Entonces, eso sería parte de ello. También empezaron cambios ¿en dónde se empezaron los cambios? Los primeros cambios se hicieron en España, después toda Europa, luego vinieron a Canadá, Estados Unidos, y así se fue dando los cambios, ¿sí? Entonces, ya nada más para checar, bueno, en México pues empezó con Benito Juárez y lo que fue la época de la Reforma, ¿sí? Aquí se me olvidó anotarlo, pero empiezan con ellos en las escuelas de educación especial para sordos y débiles visuales. Tenemos lo que sería la parte de implicaciones o puntos que se tomaron para esto. Lo primero que se da dice aceptación de las diferencias entre su manifestación de disminución de los prejuicios sociales. Tenemos lo que sería la atención a los sujetos menos válidos por equipos de profesionales interdisciplinarios. También tenemos un tercer punto, apreciación de las leyes que estipulan todos los derechos de las personas con discapacidad. Ahorita en el Estado de México se han hecho varias leyes, y de hecho está la ley de niños, niñas y adolescentes, y también la ley de esta misma ley, pero que abarca todo lo que sería la discapacidad. De hecho, el Estado de México, tanto mi esposo como yo trabajamos mucho en esta parte de la discapacidad, y se vinieron muchas mejoras, ¿sí? Es uno de los estados con mejor atención a lo que es a la educación especial, ¿sí? Entonces, ahí vamos teniendo esta parte. Dice, el concepto de deficiencia, disminución o handicap incluían las características de innatismo y estabilidad a lo largo del tiempo. Las personas deficientes lo eran por causas fundamentales orgánicas que se producían en el comienzo del desarrollo y que eran difícilmente modificables posteriormente. Esto era parte de lo que se les tenía que estar inculcando o estar manejando a las personas para determinar que que hicieran un cambio de ideología a lo que era la discapacidad. Todos sabemos que una discapacidad de cierta manera, tanto física y cognitiva, empieza en la etapa prenatal. Entonces eso se les ha estado manejando y volvemos a checar de ellos, ¿sí? Con esta concepción impulsó un gran número de estudios que trataron de organizar en distintas categorías todos los posibles trastornos que pudieran detectarse a lo largo de los años. Las categorías se iban modificando ampliamente y especializándose, pero mantenían este rasgo común en el trastorno de problema inherente al niño. Esas posibilidades se iban dando en el fondo de esta perspectiva latía una concepción determinista del modelo de aprendizaje. Y este cuadro nos habla de un pequeño cuadro. Este cuadro pues viene de 1899 a 1981. Empezaron a hablar de lo que eran los idiotas, eran las personas con retraso mental, los imbéciles, los ciegos, los sordos, los epilépticos. Después fue cambiando hasta llegar
a lo que sería 1981, niños con dificultades en aprendizaje, deficientes físicos, epilépticos, delicados, sordos, sordomudos, débiles visuales, débiles auditivos, autistas, niños con dificultades de aprendizaje. Ven, la lista se agrandó y aún así a este grado de 2023 todavía aumentan. Sí, ya les digo que ya aumentan muchísimo, por lo tanto nosotros tenemos que estar manejando todas esas necesidades, porque en cualquiera, debido a que ahora tenemos lo que es el modelo de inclusión, se empiezan a ayudar en todo lo que es la educación especial, ¿sí? En todo lo que es las escuelas. Ya no es la que quiera, sino todas las escuelas tienen que manejar este modelo de inclusión. Dice, la educación especial en México, con la posibilidad de implementar la educación inclusiva en el sistema mexicano, se describe una situación actual y de cuáles son los desafíos de enfrentar a la luz de las propuestas de la educación inclusiva. La investigación que a la fecha se ha realizado para evaluar avances en la integración educativa se han hecho en ciertos servicios y unidades, como serían, por ejemplo, en las escuelas comunes. Para detectarlo están los USAER, que es el Servicio de Apoyo de Educación Especial. Estos, por ejemplo, muchos que se dediquen a lo que es la educación pueden trabajar en ello. También están los CAM, los Centros de Atención Múltiple, que aquí ya dan como asesoría a lo que USAER canaliza, ¿sí? Y estamos ahí. Después hablamos un poquito de lo que serían las leyes de las necesidades especiales. Hubo decretos, como ya les dije, han cambiado muchísimos decretos, y uno de los decretos del 2000, en diciembre del 2000, el alumno con necesidades especiales es aquel que requiere durante su escolarización o parte de ella determinados apoyos o atenciones educativas específicas derivadas de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, de sobredotación intelectual, de traslado de trastornos graves de conducta o de hallarse en situaciones desfavorables, tanto en factores sociales, económicos, culturales y más. Aquí tenemos que checar que ahorita el ramo de lo que es la educación especial es amplísima, ¿sí? Amplísima. Entonces ahí tenemos que estar, de hecho se manejan por discapacidades cognitivas, sociales, físicas, emocionales, y todas ellas tienen una gran variedad de ellas, así es que hay que analizarlas. No les puedo poner toda la información porque sería muy grande la unidad, pero sin embargo, si nos llama la atención, tenemos que buscar información, hacer ese uso de la investigación. Dice así, pues, el determinar necesidades educativas especiales tiene una vocación normalizadora y no discriminadora, y por el acento de los recursos en que se utiliza para dar respuestas a las necesidades. Todo esto, empezamos con lo que sería que las escuelas nos buscan lo que sería reconocer la importancia de preparar al profesorado. Bueno, aquí algo muy importante, y de hecho es uno de los factores que vamos a estar tomando en cuenta, que los profesores, las áreas de trabajo y el currículum deben de estar adaptados a lo que es las necesidades especiales. Por ejemplo, si ustedes recordarán, desde el 2000 muchas de las escuelas tuvieron que tener acceso o lo que sería infraestructura para lo que es la educación especial, ¿sí? De lo que son las rampas, salones, tipo de bancas, como son bancas para las personas con zurdos o ambidiestros, o para personas que tuvieran problemas de escoliosis, todo eso se va teniendo, ¿sí? Y además, se le debe dar apoyo, ¿sí? Para dar respuesta a estas necesidades, pero también es crucial la adecuación de infraestructuras, los recursos materiales y el apoyo institucional. Las intervenciones de las necesidades de educación especial suelen ir orientadas a la primaria y aquí, por ejemplo, algo que nos dicen es que desgraciadamente solamente se ha manejado en esas áreas, pero sin embargo ya los nuevos libros nos hablan de que existen en las nuevas, ya de hecho en todas las facultades se pueden incluir personas con discapacidades. Ustedes, si tuvieran la oportunidad de ir de forma presencial, verían que tenemos alumnos con necesidades educativas especiales, ¿sí? Hasta ahorita pues han sido alumnos con retraso mental leve, que es un coeficiente entre 60 y 70,
y también personas con discapacidades físicas, ¿sí? Todavía no, a mí no me ha tocado ninguna alumna con discapacidad visual o discapacidad auditiva, todavía no he tenido esas características, pero sí he tenido alumnos con necesidades especiales. Dice, en la enseñanza obligatoria nos encontramos en que estas organizaciones apoyan discapacidades concretas como las auditivas, visuales y en algunos centros de posibilidad a las personas con discapacidades motoras. Aún así, los expertos reclaman que hay una serie de aspectos no cubiertos, especialmente en los alumnos con altas capacidades y otras necesidades educativas para las cuales resulta menos evidente que haya falta de apoyo. Aquí, por ejemplo, pocas escuelas están preparadas para recibir niños sobredotados o hiperdotados. Entonces, solamente creo que 2 escuelas en la Ciudad de México en la cual se pueden manejar, sí, pero de hecho algunos se emigran porque los Estados Unidos les dan el apoyo a lo que sería la educación, ¿sí? Entonces, como lo son las escuelas de Harvard y y bueno, algunos más, ¿sí? Ahorita nos percatamos en años anteriores, bueno, como 2, 3 años anteriores, en que la UNAM empezó a incluir a personas con necesidades educativas de sobredotación. Entonces hay que checar. A medida de que accedemos al sistema educativo y accedemos a las etapas de educación superior, las medidas de atención se van reduciendo. Les decía, de hecho es una explicación que van perdiendo el apoyo. Se debería de dar en todas las escuelas, sin embargo, pues no todas están preparadas para manejar este apoyo. ¿Sí? Dice, la orientación para personas con necesidades educativas especiales, el alumnado puede resultar imprescindible para los que tienen necesidades educativas especiales, porque se crea una imagen, identidad propia y analiza el entorno educativo desde una perspectiva que no es real. Entonces, algo que se tiene que estar preparando es muchísimo, tanto la persona para aceptar y que vayan incluyéndose y que no tengan el favoritismo que a veces se les da, ¿sí? Porque también ha tocado escuelas y lugares donde por ser una persona con discapacidad, en lugar de ayudarle, solamente se le va colocando una calificación que no lo va a hacer productivo cuando sea grande. Dice, los profesores de la educación que trabajan en la orientación en el contexto educativo reconocen que la orientación favorece la autoaceptación y la autoestima. Que debemos de saber, aquí es donde entramos nosotros en el lado de vocación, que, ok, tienes tú una discapacidad física, motora, cognitiva, lo que tú quieras, pero también tienes que saber cuáles serían tu oportunidad de trabajo en cuáles áreas, ¿sí? Entonces, no puedes ser tú, por ejemplo, a lo mejor un ingeniero si tienes problemas con el proceso cognitivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una gran explicación en esto. Se los dejo en la lectura porque sí es importante que lo chequemos. Dice, de autoestima, dice, el alumnado con necesidades educativas especiales les facilita la planeación de objetivos factibles y contribuyen a salir de la espiral de la inferioridad. Por eso se plantea una serie de objetivos particulares en el principio de igualdad y oportunidades. Informar sobre las diferentes alternativas que ofrece el sistema educativo. Desarrollar en el alumnado el autoconocimiento de actitudes e intereses. Aquí igual se les va aplicando los test que ya les dejé en la sesión pasada como nombre, y algunos se los voy a dejar en físico, ¿sí? Contribuyen en un desarrollo para lo que puedas tomar decisiones y elegir a lo largo de tu vida, favorecer el acercamiento del alumnado con necesidades educativas especiales en el mercado laboral. Ahorita, por ejemplo, también como les decía, que el Estado de México es uno de los estados que más ha sobresalido al cuidado y a la inclusión. La mayoría de las empresas, el CRE tiene convenios con muchísimas empresas para poder acercar a personas con necesidades especiales al mercado laboral y prepararse, ¿sí? Entonces, después, desgraciadamente les digo que hay situaciones que esos convenios se llegan a romper porque, aunque no lo creamos, la gente con necesidades especiales, algunas pues
todos somos seres humanos y algunos pues no van con la idea de aprender o cambiar, sino van con la idea de tener beneficios y eso no es justo, ¿sí? No es justo para la educación y para las oportunidades que se les dan. Pero bueno, no les puedo dejar aquí grabado todas las experiencias que tuve, pero sí es complicado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunas situaciones, dice informar sobre lo que tenemos que hacer, dice inspirar, informar, por eso se le plantea una serie de objetivos. Uno, informar sobre las diferentes alternativas que ofrece el sistema educativo, es una. Desarrollar en el alumnado el autoconocimiento de aptitudes, aquí es muy importante desarrollar para qué son buenos y qué les gustaría, ¿sí? Contribuir al desarrollo para que puedan tomar decisiones y elegir a lo largo de su vida. Favorecer el acercamiento del alumnado con necesidades educativas especiales al mercado laboral y preparar su inserción. Fomentar el uso de los diferentes recursos para la búsqueda de empleo. Dar a conocer los recursos y entidades de formación y empleo que puedan ayudar en su futuro para la orientación académica y profesional, que no se limiten a ambos, ¿sí? Ahí tenemos esta parte importante, ¿sí? La crisis económica ha evidenciado la importancia de la orientación en aspectos clave como la búsqueda de empleo, la reorientación de una carrera profesional y la elección de un estudio de formación continua. La orientación laboral para las personas con discapacidad es básicamente la misma que para las personas sin discapacidad. A partir de su experiencia han observado que ante la situación económica actual y los cambios tecnológicos, la solución es ofrecer a los jóvenes los recursos necesarios para analizar a lo largo de su vida problemas de elección desde un estudio o profesión, como para reorganizar o reorientar su vida cuantas veces sea necesario. Aquí les digo que se ha enseñado y de hecho es un modelo de inclusión que tiene el Estado de México y no sé si toda la República, en el cual a las personas que se incluyen laboralmente se les hace un perfil, una prosografía adecuada, ¿sí? Adecuada y que deben de estar en ellos. Ya hay mucha gente que tiene alguna discapacidad laborando, ¿sí? Laborando y que se fue asesorada. Ahorita esto lo debe de dar el orientador, pero en cierto momento si no tienen, por ejemplo, las escuelas no tienen lo que sería el orientador preparado para que esté con lo que es la educación especial. En la dirección de atención a discapacidad hay mucha gente preparada y en especial psicólogos que te ayudan a determinar todo este proceso, ¿sí? Les digo que ahí fue donde trabajamos o se trabajó ampliamente. Yo apoyando nada más, no estuve trabajando, yo apoyé y mi esposo sí trabajó en ello, ¿sí? Entonces, durante 15 años. Entonces, aquí estamos en esta situación. Pasando a lo que es la orientación en educación especial, existen también algunos modelos, ¿sí? Modelos en los cuales se puede manejar, igual que los modelos anteriores que vimos en la sesión pasada de la orientación. Aquí también hay algunos. Son muy similares, nada más que aquí se manejan en lo que sería las dificultades de aprendizaje, ¿sí? Entonces dice que en educación especial los modelos didácticos provienen de un enfoque sobre las dificultades de aprendizaje y de configuración de modelos de intervención, en donde se proponen diversas estrategias y técnicas de enseñanza. Tenemos por primer momento los modelos neoconductistas. Según este modelo de dificultades de aprendizaje, radica en el alumno debido a que no tiene los suficientes estímulos para producir la respuesta correcta. El objetivo de enseñanza es modificar gradualmente la conducta del alumno como aprendiz, realizando aquellas conductas que van en dirección de conductas deseadas. Y entonces empecemos a hablar de modelos conductuales, donde hay un estímulo-respuesta, o de los modelos cognitivo-conductuales, donde se maneja lo que sería una enseñanza que está centrada en estrategias concretas y separados de los contenidos académicos, con el fin de mejorar lo que serían las dificultades de aprendizaje, ¿sí? Ahí vamos teniendo. También tenemos los modelos cognitivos, en los cuales dice las dificultades son entendidas como la ausencia de estrategias para el aprendizaje que tiene el sujeto. Y aquí tenemos modelos cognitivos individualizados, que se ponen especial énfasis en el sujeto por sus dificultades de aprendizaje. Y dice parte de que el alumno tiene capacidades y estrategias, pero no es capaz de desarrollarlas. Entonces, sí, una modificación conductual que aquí se haría. Y el cognitivo socializado, que es
colocarlo tanto. Por ejemplo, aquí en lo que fue Toluca, hace años surgió un modelo cognitivo socializado que se llamaba el hogar, bueno, el hogar para lo que era las personas con discapacidad. Se centró toda una colonia, bueno, que digamos como una unidad habitacional completamente para personas con discapacidad, ¿sí? Completamente, para que pudieran vivir solos, trabajar solos y y desarrollarse completamente todo en atención. Este lugar tenía accesos importantes, bueno, accesos con silla de ruedas, accesos muletas, tenía baños adecuados, o sea, toda la unidad estaba manejada para lo que era la educación especial, y además se les acondicionó automóviles a las personas para que pudieran manejar, se les enseñó a manejar y que ellos mismos pudieran tener lo que sería el acceso a ello. Se llaman, bueno, centros de atención en esta situación. Desgraciadamente no se le dio el auge adecuado, y además los siguientes gobiernos pues ya no apoyaron, y ahorita ese lugar de habitación independiente, se le llamaba la unidad de habitación independiente, pues ya no está fungiendo, ¿sí? Ya no está, pero era este modelo. Luego tenemos el modelo de aprendizaje artesanal. Dice: el aprendizaje se desarrolla a través de la aprendizaje guiada. Las dificultades de aprendizaje se corrigen a través del aprendizaje por imitación. Aquí esto lo tienen algunas unidades, como sería el Sedallo, o algunas otras que van, que te enseñan a guiarse a, ay, se me fue un nombrecito, a oficios, ¿sí? Oficios o carreras técnicas que ahorita se van manejando para que puedan desarrollar las personas, pero se da por modelo de imitación, de bandura, ¿sí? Entonces ahí tenemos. Luego tenemos el modelo de enseñanza basado en estrategias. Dice: la validad didáctica de este enfoque radica en que se puede enseñar estrategias de aprendizaje incluso en los alumnos con necesidades educativas especiales. Estas, bueno, en cualquier situación, dice, a fin de capacitar a los alumnos para analizar y resolver problemas con eficacia en situaciones académicas y extraacadémicas. Bueno, esos serían los modelos que tenemos. Tenemos otro modelo, el modelo integrativo de intervención de estrategias. Dice: se trata de enseñar el contenidos como si fueran estrategias de aprendizaje, y las estrategias de aprendizaje aplicarlos a los contenidos. Por otro lado, se tratan de integrar diversas técnicas de enseñanza de forma cooperativa y guiada. Cooperativa y guiada a través de lo que es el profesor, el aprendizaje y el alumno, ¿sí? Y bueno, acá tenemos otro, el modelo holístico, que va a tener diferentes visiones, y este es el último modelo, ¿sí? Este es el último modelo que tanto está de apunte como el que está en auge ahorita. Dice la dimensión de integración o interconexión entre sí, se trata de que concibe la relación entre los elementos del proceso. Ahorita vamos a ver cuáles son esos elementos y que tienen que estar totalmente interactuados, ¿sí? Si la segunda es la dimensión en, trata de que cada elemento del proceso que se concibe en sí como un sistema integrado o un engrane, ¿sí? Todo esto es una forma de que se va a unir los elementos, y que vamos a tener aquí el alumno, el padre. El modelo holístico integra abordar la realidad como un todo complejo, distinguiendo dos dimensiones. Estos modelos es coherente con la filosofía de la escuela inclusiva, ya que poseen pone de manifiesto al estar de acuerdo con el principio de igualdad. O sea, ya todas las personas con discapacidad o necesidades educativas especiales, porque ya se le llama de esa manera, son iguales a todos, ¿sí? ¿Cuáles son estos cuatro factores y que se encuentran obstáculos en el modelo de aprendizaje según los parámetros que se van dando? Estos son el alumno, el currículo, el profesor y el contexto. Este contexto puede ser la escuela, la familia o la comunidad. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con ellos. En el alumno tenemos lo que sería, dice: el alumno puede estar la causa de la discapacidad de aprendizaje e interacción con otros elementos del proceso didáctico, como dificultades en el desarrollo de las habilidades básicas, lingüística, cognitiva y social. Aquí es muy importante, por ejemplo,
el psicólogo de desarrollo para saber que el sujeto está en una adecuada maduración, ¿sí? Para poder trabajarlo. Recuerden que se da maduración acorde a las edades de teorías de desarrollo o está más lenta o está más activa, entonces por eso tenemos que checarlo. Estas habilidades no son contenidos curriculares, sino capacidades básicas que se van dando, por ejemplo, el desarrollo de capacidades de todos los procesos mentales, cognición, lenguaje, socialización, memoria, todo lo que serían los procesos mentales van a estar aquí y es importante énfasis en el alumno. Otro de los factores es el currículum. En el currículo se dice que es el conjunto estructurado de contenidos culturales en un contexto multidisciplinario que aquí se identifica con exigencias de la escuela, ¿sí? Y exigencias sociales. Estas exigencias pueden superar la capacidad del alumno contribuyendo una causa de la discapacidad de aprendizaje. Dificultades de aprendizaje, perdón. Una de las causas de las dificultades de aprendizaje pueden ser el saber mal adaptado, es decir, las dificultades radican en el objeto de aprendizaje, es complejo y no resulta fácilmente asimilado por el alumno. Aquí es algo que yo les comentaba hace ratito. Desgraciadamente hay profesores que no están preparados para enseñar a personas con discapacidad y lo que hacen es, y eso se dio mucho en la educación básica, primaria y secundaria, me tocó ver que a las personas, a los maestros y a las escuelas que aceptaban hace años, antes de que estuviera la inclusión, a las personas con discapacidad, se les daba una beca, tanto al maestro, un porcentaje más de dinero, y a la dirección, al director de la escuela y a la escuela. O sea, a los tres se les daba más dinero desde el programa de gobierno. Y para que todas las escuelas pues manejaran esto, hubo escuelas que ellas mismas se proponían para tener personas con discapacidad. Se tenían, pero los maestros no estaban preparados para ello, ni los orientadores, nada. O sea, no había preparación y lo único que hacían era que a las personas con discapacidad que llegaban o las recluían hasta la parte de atrás y no se preocupaban por la enseñanza, nada más era tenerlos ahí como guardería, o se les iba dando por cualquier cosa que hacían, correcta o incorrecta, se les daba 10, ¿sí? Entonces, eso iba, te imaginas, sale con su primaria puro 10, que culturalmente significa que sabe, bueno, secundaria y cultura 10, y preparatoria de repente pues ya no entraba, ya no tenía el conocimiento, ¿sí? Entonces por eso hay una mala adaptación, se tiene que checar completamente esta parte. El alumno no está ligado con el currículum y no avanza de la misma manera. Ahorita se pide, ya en la inclusión se pide que el sujeto aprenda con todas las estrategias posibles lo mismo que cualquier persona en sus niveles normativos, ¿sí? Y si este obstáculo se concreta en la selección y secuenciación de presentación de contenidos por parte del profesor, aquí se está haciendo referencia al componente metódico. Por lo tanto, el currículum cuyo proyecto global de formación a veces resultado fallido, se habla entonces del fracaso escolar, el bajo rendimiento escolar o las dificultades de aprendizaje, que era parte de lo que yo les comentaba, ¿sí? Dentro de lo que sería estas dimensiones del currículum, se tienen que hacer adaptaciones, se tiene que hacer un currículum integrado, se tiene que dar solución al problema, ¿sí? La solución al dilema que se está manteniendo de las capacidades del alumno y al mismo tiempo desarrollar al alumno en estas estrategias. Entonces, por lo tanto, se tienen que estar checando estas dimensiones y considerar, dice, en un enfoque holístico se aboga por un currículo integrado en el que se distinguen varias dimensiones. Una, considerar que las habilidades básicas son procesos implicados en todo el contenido de aprendizaje. 2, integrar contenidos y estrategias de aprendizaje acordes. Y 3, considerar la construcción del currículo integrado con una actividad colaborativa de los profesionales. La intervención además debe de ocuparse de las habilidades académicas básicas, ¿sí? O sea, meterse a las materias curriculares o todos los modelos de situaciones que se dan, ¿sí? Un punto más, aparte del alumno y el currículum, se da el profesor. Ya les decía, hay profesores no preparados. Dice, en esta dimensión se hace referencia a la medición del profesor, el profesor de aprendizaje en términos metódico. O sea, todo profesor que se guía a la educación especial tiene que tener una relación con lo que es el modelo de enseñanza y los métodos que se van utilizando. Entonces, por eso dice,
El análisis de estos obstáculos incluye que el pensamiento y las teorías del profesor sobre la discapacidad y los discapacitados son inadecuados. O sea, hay personas que creen que que estas personas no aprenden o que no tendrían por qué estar integrándose. O sea, las estrategias y estilos de enseñanza y evaluación que se proyectan en interacción con el alumno como posibles factores causales de la disfunción del problema didáctico. El fracaso escolar es el resultado de una integración inadecuada entre el alumno y el profesor y el contexto. O sea, todo está en un fracaso, por lo tanto se tienen que tomar ciertas soluciones. Una, intervención centrada en el profesor. Ahorita la SEP, y yo tengo varios amigos trabajando en lo que es educación especial, han tenido que meterse tanto a una preparación enorme como a estar ligados a lo que sería la educación en esta parte, ¿sí? Y bueno, ahorita otra cosa, otro de los modelos educativos que hay, es que ya se pueden especializar en educación especial y hacer maestría en educación especial, ¿sí? Está súper de moda esto. Dice, la función mediadora del profesor, la actuación del profesor como mediador entre el currículo y el alumno y las estrategias didácticas que se van enseñando. La adaptación curricular maneja tres cosas. A todo alumno se tiene que evaluar, se tiene que intervenir y se tiene que adaptar los recursos necesarios y didácticos, ¿sí? Entonces, por eso se tiene que manejar ampliamente. Y bueno, como último punto está el contexto. Dice que es la referencia en el que el sujeto se da el aprendizaje y puede ser un ambiente físico, psicológico, social, aunque se refiere al contexto en el que se insertan otros obstáculos, de algún modo que se engloba a todos y se subraya las relaciones entre ellos. Aquí tenemos, dice, el análisis y la integración entre compañeros de aula que apoyan obstáculos en el aprendizaje. Aquí sería la inclusión, ¿no? Ojalá, bueno, creo que ya se tiene en un 70-80% esa inclusión, ya no hay bullying, ya no hay maltrato, ya se genera ampliamente la integración de los compañeros. La familia como fuente de motivación y apoyo de aprendizaje. La familia pues tiene que apoyar a la persona con discapacidad y pues llevarlo o enseñarlo a llevarlo. Cuando trabajé en educación especial me acuerdo mucho de un alumno que él ya tendría como unos 16 años, pero le enseñaran sus técnicas totalmente conductuales de cómo, qué carro tomar, cómo subirse, cómo pagar, como todo. Entonces ya no tenía que molestar mucho a la familia. De hecho es la vida independiente que van teniendo, y este chico pues iba diariamente a la escuela sin interrumpir a sus maestros y interrumpir a sus familiares, ¿no? Cumplía con todo. Entonces ahí es un poquito la familia lo que tiene que enseñarle, porque si no también se vuelve una carga, ¿sí? La otra dice la organización y gestión del aula para el profesor, todo lo que serían los componentes del aula que esté en contexto. Entonces dice, el aprendizaje cooperativo se refiere al aprendizaje compartido entre lo que son las tareas académicas y lo que sería el método de enseñanza-aprendizaje sociocognitivo. Estas técnicas son tutorías entre compañeros y aprendizaje en grupo cooperativo. Ahora se está dando muchísimo esto, ¿sí? Entonces se tiene que empezar a manejar este modelo de habilidades y pues como les digo se tiene que enseñar a que se hace una planeación, se enseña y se evalúa al alumno de la misma manera que a los demás. Entonces eso es por ahorita la orientación. Entonces la orientación sigue siendo la misma, el mismo modelo, el mismo formato, solamente que tenemos que estar preparados a tratar con este tipo de personas, ¿sí? No cambia el modelo de los que hemos visto de orientación, no son diferentes, solamente es cuestión de enfocar un poquito en lo que serían las estrategias, ¿sí? Hasta aquí tenemos lo que sería la quinta unidad. Muchas gracias, nos vemos en la última unidad próximamente.